A continuación, Minuto a Minuto. Porque hay noticias que trascienden en el tiempo. Esto es Minuto a Minuto, más allá de la noticia. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Minuto, nuestro espacio de entrevistas y análisis. Hoy vamos a dedicarnos a temas económicos. Recientemente la última encuesta de la empresa Unimer dio a conocer que nuevamente la economía se presenta como la principal preocupación de los costarricenses. No es para menos, finalmente en los bolsillos de los costarricenses es donde se siente, está ese termómetro de qué tan bien o qué tan mal anda la economía. Por lo menos esa es la sensación que uno, el costarricense a pie, tiene de la certidumbre o incertidumbre que pueda sentir en la economía. ¿Y por qué queremos dedicar también esta conversación al tema económico? Porque recientemente el presidente del Banco Central, don Rodrigo Bolaños, en declaraciones que dio a la prensa, dijo que si no se aprobaba el plan fiscal, indefectiblemente la economía costarricense iba a sufrir un aumento en la inflación y además un aumento en las tasas de interés. ¿Qué significa eso? ¿Qué alcances puede tener eso? Bueno, de eso vamos a conversar el día de hoy con el señor Fernando Estrada, economista y analista independiente, pero también él es gerente de estrategia de la compañía Iberoamérica Capitals. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Fernando. Un placer, Michelle. Fernando, tal vez si usted nos podría ampliar, el presidente del Banco Central, como estábamos diciendo al principio, vaticinó aumento en tasas de interés si no se aprueba el plan fiscal. Sabemos que la discusión va súper lenta en el Congreso, apenas van por si acaso 300 mociones de 3,000 que y no pueden darle vía rápida. No pueden darle vía rápida, que además el mecanismo como tal ha sido cuestionado ante la Sala Constitucional. Y si el escenario ensayado por el presidente del Banco Central se da, ¿qué significa un aumento de las tasas de interés? ¿Qué significa para la persona que está pensando en este momento adquirir un crédito o para la persona que en este momento ya está endeudada? Bueno, definitivamente un aumento en las tasas de interés significa una reducción en la actividad económica. Básicamente esto va a dejar por fuera a muchas personas que estaban intentando comprar casa, que a las nuevas cuotas calculadas en los niveles más altos de tasa de interés, probablemente su salario ya no les alcance. Va a ser también más difícil el financiamiento de múltiples empresas que dependen del crédito para financiar su actividad productiva, y en general un escenario de tasas de interés alto tiende a ser siempre negativo sobre las familias y sobre el desarrollo económico en general del país. Sin embargo, la valoración que hace el presidente del Banco Central es uno de varios posibles escenarios y que generalmente no necesariamente estamos muy de acuerdo, puesto que no estamos viviendo un escenario en el que sea inevitable que el aumento del gasto público continúe al punto de que realmente genere este aumento exagerado en las tasas de interés. De hecho, si vemos el dato del déficit fiscal del gobierno al cierre del año pasado, sorprendió que se redujo del 5% al 4.4%. Y esto demuestra pues que no es una decisión que no se pueda cambiar el hecho del nivel, de a qué nivel va a gastar el gobierno. Por supuesto que el gobierno tiene siempre márgenes para reducir gastos innecesarios, lo demostró ahora con la negociación salarial, que aunque no le guste a mucha gente, básicamente esos 5,000 colones de aumento congelación en los salarios públicos, y con una economía que crece, básicamente es una reducción en términos reales del nivel de gasto que está enfrentando el gobierno. Tal vez hablar de gasto, Fernando, y aquí yo sí quisiera que pudiéramos hablar en los términos más amigables para los que no somos economistas. Hablar de gasto público, uno piensa en construir carreteras, en inversión pública y demás, pero gasto público también es un rubro que casi no se puede negociar, y es el de los salarios. El gobierno tiene poco margen de maniobra, hay que pagarle a los maestros, hay que pagarle a los policías, hay que pagarle pues a todos los burócratas finalmente, y sabemos que si se congelan esos salarios, así como se quiso hacer con este pequeño aumento de 5,000 colones sobre la base de los trabajadores del sector público, vea las reacciones que ya hay en la calle. De repente nuestro sector público no aguanta mucho que se les diga se congela el gasto público, o sea, se congelan sus salarios.
Correcto. Sin embargo, poco margen de maniobra no es exactamente lo mismo a que no exista margen de maniobra. Y por ejemplo, todos los días hay empleados públicos que se pensionan y es una decisión del gobierno hasta qué punto los va a sustituir o va a tratar de que se haga la misma cantidad de trabajo con los trabajadores que se quedan. No abrir más plazas, ¿se refiere usted? Por ejemplo, no abrir más plazas o abrir solo el 25% de las plazas que se están cerrando. O sea, por lo menos no sustituirlos al 100%. De hecho, si vemos ejemplos como el de la Caja, donde en los últimos 4 años prácticamente se duplicó el número de empleados administrativos, vemos que esto no tiene ninguna correlación con el nivel de servicio que ofrece la Caja a los usuarios. Entonces, aumentó la planilla, pero no mejoró en nada, no se redujeron las filas ni las listas de espera. Correcto, y eso entonces nos hace cuestionarnos, y los ciudadanos tienen que cuestionarse hasta qué punto vale la pena tener el doble de personas en la Caja si no van a haber ningún beneficio concreto de esto. Entonces, por supuesto que no es políticamente deseable para ningún político llegar a hablar de una reducción del sector público, pero en algún momento tiene que cuestionarse, o sea, hasta qué punto esa duplicidad de funciones que existen en todas las instituciones es algo a lo que haya que entrar y que signifique en algún momento que exista un excedente de trabajadores públicos. Ok, me devuelvo, vamos al principio. ¿Qué tiene que ver, y lo pregunto así en sencillo, y ojalá que su respuesta sea igual de sencilla, ¿qué tiene que ver que haya un plan fiscal con un aumento en las tasas de interés? ¿Y por qué es el banquero central, por qué don Rodrigo Bolaños es el que anuncia que van a aumentar las tasas de interés si no se aprueba el plan fiscal que es para recaudar impuestos? Bueno, voy a tratar de responderlo de la forma más simple posible. Las finanzas del gobierno son exactamente igual que las finanzas de las familias. En otras palabras, si en mi familia tenemos un cierto ingreso, mi esposa y yo, eso es lo que podemos gastar. Si empezamos a gastar por arriba de eso, con tarjetas de crédito, pidiéndole plata al banco, a los amigos, eventualmente vamos a tener que reducir nuestro gasto o no pagar algunas de nuestras deudas y meternos en otro tipo de problemas. El gobierno funciona de la misma forma. Los ingresos del gobierno es todo lo que recoge de impuestos, pero la diferencia es que el gobierno es muy importante a nivel de economía porque, bueno, es el principal ente económico, pero también porque todos los recursos que recoge ese gobierno tienen que salir de algún lugar y salen del sector privado. Entonces, cuando hablamos de una reforma fiscal como algo inevitable, tenemos que tener en cuenta que de lo que estamos diciendo en palabras muy sencillas es que tenemos que aumentar la cantidad de dinero que le quitamos al sector privado para dárselo al sector público. Antes de elaborar sobre eso, en sencillo lo que nos está diciendo el presidente del Banco Central es: al Ministerio de Hacienda, el gobierno, esta familia que somos todos, no nos alcanza la plata para pagar salarios, para poder llevar los programas sociales, para construir, no alcanza la plata. Como no alcanza la plata, me tengo que endeudar. Sí. Y endeudándose es entonces ese resultado que ellos vaticinan de un aumento por tener que endeudarse. En teoría sí, pero es un poco más complicado, porque esto no es una foto estática en el tiempo. Básicamente lo que el gobierno recibe depende también del crecimiento de la economía en general. Entonces, alguna gente recordará que en los años 70 se decía que el mejor ministro de Hacienda era una buena cosecha de café. Bueno, hoy no dependemos del café, pero podemos decir con la misma analogía que el mejor ministro de Hacienda es el crecimiento económico. Porque mayor producción. Cuando la economía crece, el gobierno recibe más impuestos de ventas, las empresas generan más utilidades, entonces pagan impuestos sobre las ganancias. Aún los que tratan de evadir, pues se les hace más difícil evadir, entonces algún porcentaje tienen que pagarlo, y eso es uno de lo que vimos a final del año pasado, que una economía que crece genera un mayor nivel de ingresos y por lo tanto el déficit no crece. Que volviendo a la pregunta inicial suya, sí, por supuesto que si no hay crecimiento y el gasto público tuviera que crecer y no hubiera alternativa, eso afectaría a las tasas y por lo tanto hablaríamos del escenario que está hablando el Banco Central. Pero ese no es el único escenario. O sea, el gobierno también puede restringir el crecimiento del sector público. Y si la economía crece, la contrapartida sería que estaríamos viendo más ingresos y por lo tanto no veríamos presión en las tasas. Controlar su gasto finalmente. Controlar sus gastos, claro, es una medida poco populista, ¿verdad? Es siempre más fácil tratar de aumentar el empleo público y generar una sensación de bonanza económica que no durará mucho, pero a la larga es mucho más costoso para el país cuando tenemos déficit, que esos ingresos tratar de generarlos por el lado de los impuestos. Tenemos más médicos, tenemos más maestros, tenemos más gente trabajando en las empresas públicas, pero ¿de dónde sacamos la plata para pagarles? Esa es la pregunta. Esa es la gran pregunta, y en realidad
tiene que haber un balance. Por supuesto que la respuesta no es despidamos a todos los médicos, despidamos a todos los policías y despidamos a todos los maestros. No, la pregunta es ¿cuál es la tasa a la que puede crecer el gobierno sin afectar al sector privado? Porque el sector privado es el generador de riqueza del país. Y entonces, si llegamos a crecer muchísimo más rápido, ahorcamos, literalmente le quitamos el oxígeno al sector privado o los obligamos a la informalidad, a que no paguen impuestos, porque básicamente pagar esos impuestos sería tan ruinoso que tendrían que quebrar. Entonces entraríamos en un círculo vicioso donde entraríamos en una recesión, o sea, la actividad económica puede contraerse también y podríamos ver un escenario como lo que pasó en Costa Rica en los años 80, donde eventualmente los desbalances fueron tan grandes que se dio una devaluación muy fuerte de la moneda y un empobrecimiento general de la población. Un crecimiento muy grande del gobierno puede generar esto, entonces hay que buscar ese balance. El presidente del Banco Central tocó durante su presentación del programa macroeconómico 3 puntos. El primero que preguntaba doña Michelle, las tasas de interés. Después habló también de una caída en el crecimiento económico y de un aumento en la inflación. Tal vez, ya hablamos de las tasas de interés, en el tema de la inflación, ¿qué tiene que ver que se apruebe o no el plan fiscal? O sea, ¿existe una causabilidad entre el déficit fiscal y la inflación? Bueno, sí, no. Hay que empezar explicando que los economistas definen inflación no como el aumento de una vez de los precios, sino el aumento sostenido en los precios. O sea, un proceso inflacionario es cuando los precios suben y siguen subiendo. Consistentemente. Correcto. Entonces, cuando ¿cómo se mide la inflación? Es a través del índice de precios al consumidor, pero esto es un indicador que a veces desvía o nos da señales falsas. Por ejemplo, si se aprueba el plan fiscal y viene el IVA, muchos servicios van a subir porque los comerciantes van a trasladar todo el costo del impuesto al precio del bien final, y eso significa que muchos bienes y servicios van a subir de precio. El peluquero, todos los servicios. Absolutamente, todos los servicios que hoy están exentos. Sin embargo, eso es una subida de una vez. Esto va a afectar el IPC, el índice de precios al consumidor, de ese mes, pero estrictamente hablando eso no es inflación, porque no hay una razón para que si lo subieron 13% este mes, lo suban otro 13% el mes siguiente o el año siguiente. Fue una única vez que sucedió. Entonces, veríamos, cuando se habla que se dice que se va a dar un aumento en la inflación, sí, por supuesto que se va a dar un aumento inmediatamente. O sea, un porcentaje grande de ese impuesto no va a ser absorbido por los comerciantes y podríamos ver un pico en el índice de precios al consumidor que la gente va a interpretar como inflación, y ese sí es un riesgo, porque en alguna forma la gente puede decir, el Banco Central no está controlando la inflación, y empezar a subir tal vez bienes que no subieron, como le subieron todos los costos, van a tener una respuesta y van a empezar a generar un aumento adicional en los precios. Eso sí se aprueba. O sea, en el mes que se apruebe el plan fiscal, si se aprueba, va a reflejarse un aumento importante del 14%. Porque nos lo pasan a nosotros los consumidores. Ajá. Si el plan fiscal no se aprueba, que fue lo que dijo ayer Rodrigo Bolaños, si no se aprueba, aumenta la inflación. ¿Qué tiene que ver? En realidad nada. Esa es una de las principales inconsistencias del plan que presentó don Rodrigo. No hay razón, puesto que la inflación en ausencia del plan fiscal es una respuesta a la cantidad de dinero que ponga el Banco Central en la economía. Y esto es una cosa que la gente tiene que irse acostumbrando. La inflación no responde al precio del petróleo ni responde a todo el resto de cosas. Responde básicamente a cuánto hace crecer la cantidad de dinero que existe en la economía del Banco Central. Entonces, si el Banco Central dice que si no hay plan fiscal va a aumentar la inflación, es porque de alguna forma tiene un plan para aumentar la emisión monetaria y aumentar la cantidad de plata que está ahí, pero eso no necesariamente responde a la situación fiscal. Lo que dijo Rodrigo Bolaños, don Fernando, para usted es más allá de hacer una previsión macroeconómica, o sea, una previsión de cómo estarán estos índices en el tiempo, a anunciar de alguna forma, digamos, solapada, su plan en caso de que no se apruebe el plan fiscal, porque entonces Rodrigo Bolaños ayer lo que pudo haber estado diciendo es: si no se aprueba el plan fiscal, esto es lo que voy a hacer. Sí, el Banco Central aumentará las tasas de interés, el Banco Central aumentará la emisión y por tanto la inflación. ¿Usted lo lee así? En parte, y la otra parte que tampoco es positiva es que también se puede entender como un cierto nivel de activismo. Uno normalmente espera que el Banco Central sea muchísimo más objetivo, pero aquí están haciendo propaganda a favor de la aprobación del plan fiscal, que tiene muchísimos detractores en los sectores económicos y en los sectores de analistas, que dicen que este plan fiscal puede ser más negativo para el crecimiento del país de largo plazo que el mismo déficit, y que el déficit se puede controlar de la misma forma como se produjo. ¿No debería hacerlo de alguna manera u otra, buscando el balance que está solicitando también el Ministerio de Hacienda? No debería hacerlo, más bien. Es que ese es el punto, que realmente se ha tratado de descalificar a todas las voces que están en contra del plan fiscal. Y
Y si uno, por ejemplo, se acuerda la historia reciente, en el 2007 teníamos superávit fiscal. Entonces, ¿cómo uno se está haciendo la pregunta? ¿Cómo es posible que este país pasó de tener un excedente superávit, o sea, le sobraba el dinero que recogían impuestos, a estar ahora en un problema donde realmente le falta tanto dinero? O sea, ¿qué pasó fundamentalmente? Y es muy simple, si uno ve los datos, lo que pasó fue que aumentaron las planillas públicas. Se invirtió más en calles, no se invirtió más en escuelas, se invirtió más en la contratación de funcionarios públicos, y a los que ya estaban, los aumentos que se le dieron fueron muy por encima de la inflación. Pero también sobrevino una crisis y se tomaron en cierto momento medidas para aplacar esa crisis. Recuerdo el famoso plan escudo, exactamente, y eso es justamente ese aumento en el gasto para blindar, si se quiere decir de alguna manera u otra, al país. Eso es lo que de alguna manera u otra nos llevó a esta situación de... Esa es la narrativa oficial, pero eso no responde realmente a la historia. En realidad, el plan escudo conceptualizado, pues la mayoría de analistas hubieran estado a favor, pero cuando uno tiene que responder anticíclicamente, o sea, a la caída, a la recesión, a la caída en los ingresos con un aumento en gasto público, ese gasto tiene que ser gasto en infraestructura o gasto de una vez, contratar a gente para que haga algo, y durante ese periodo que contrarreste la caída en los ingresos. Ya pasamos ese periodo, la economía tiene 2 años de estar creciendo a tasas bastante saludables. Entonces, ¿por qué no? O sea, este sería el momento de hacer la política de verdad anticíclica, que sería reducir el gasto público. ¿Cómo se tendría que haber hecho? Bueno, si el gasto no hubiera sido sostenido. El 3, 4 es bastante saludable, cuando en otras latitudes hay crecimientos del 7, 8%, o sea, eso es lo que uno llamaría saludable. Bueno, es que hay que ajustarlo al nivel de renta que tiene el país. China está creciendo al 8%, pero el ingreso chino es una cuarta parte del ingreso de Costa Rica. Cuando uno parte de una base muy baja, puede crecer a tasas muchísimo más altas. Para un país de ingreso medio, nuestro crecimiento, sin ser estelar, tampoco es malo. Don Fernando, el día de ayer usted, en declaraciones que dio a Noticias Reloj, decía que el Banco Central se politizó y que de alguna manera u otra está metiendo presión para que se apruebe el plan fiscal. ¿Sostiene usted esta afirmación de que el Banco Central está actuando con criterio político, no con criterio técnico? Pues esa es la conclusión a la que llego después de leer el análisis que hacen de la situación política, y sobre todo algunas inconsistencias, como que si se aprueba el plan fiscal hay inflación y si no se aprueba también. O sea, básicamente uno tiene que llegar a la conclusión de que las cosas tienen que ser diferentes y que no necesariamente existe un único camino a seguir. El gobierno, de alguna forma, a pesar de no aceptarlo en su discurso político, está diciendo, pues al congelar los salarios, al aumentar ese 5%, está diciendo, pues sí, o sea, no podemos seguir creciendo como hemos crecido antes, y esa es parte de la respuesta que debería ser. Un gobierno tal vez más fuerte estaría hablando de reducción del sector público, tal vez en un plan escalonado, promover que los empleados públicos vayan al sector privado. Pero bueno, este es un primer paso, y es un primer paso en la decisión correcta, porque lo contrario que seguir sacando recursos del sector privado para dárselos al sector público, que es menos eficiente que el privado y que no crea riqueza, es básicamente condenar al país a un crecimiento cada vez más bajo en el futuro. Bueno, quisiéramos contrastar su opinión con la de don Eduardo Lizano. Hablamos hace algunos minutos con él, el expresidente del Banco Central, y él nos da su opinión sobre lo dicho por don Rodrigo Bolaños, que sostiene que tanto la inflación como las tasas de interés podrían aumentar si no se aprueba el plan fiscal. Escuchemos la conversación que tuvimos con él hace algunos minutos. Bueno, vamos a mí me parece de que sin el plan fiscal, el gobierno, tal y como tiene planteado su presupuesto para este año, va a implicar que el ministro de Hacienda va a tener que salir a vender más bonos de los que tendría que salir a vender si la reforma tributaria o una parte de la reforma tributaria pasa. Bueno, y en el tanto que haya más demandantes de colones en el mercado financiero, eso tiende a que las tasas de interés tienden a subir, ¿verdad? A la par del ministro de Hacienda está el Banco Central, están los bancos comerciales, ¿verdad? Hay algunas instituciones públicas como el ICE que tiene también colocación de títulos, ¿verdad? Bueno, y simplemente me parece a mí que la cobija no va a alcanzar, y la manera como se hace que alcance es de que algunos de los demandantes se retiren ante el aumento de las tasas de interés. Difícilmente que se pueda retirar esa Hacienda, porque la Hacienda tiene que pagar, tiene gastos tan inflexibles como son los salarios, transferencias a algunas instituciones públicas, ¿no? Y el pago de intereses de la deuda, ¿no? Ahora, don Eduardo,
Una de las críticas que se le formuló precisamente a don Rodrigo es anticipar precisamente esa colocación de bonos para poder subsanar la falta de recursos que tiene Hacienda. Y se dijo que esto es de alguna manera u otra politizar la política monetaria, valga la redundancia, del Banco Central. ¿Usted considera que el decir que va a haber un aumento en la inflación, un aumento en las tasas de interés y que habría que hacer mayor emisión es politizar el Banco Central? No, a mí me parece que el Banco Central, me parece que el Banco Central está en la obligación de ser suficientemente transparente, y comunicar los escenarios o los dos posibles escenarios en que él se va a encontrar. Me parece que no sería bien visto por parte del Banco Central que el Banco Central no le comunique a la ciudadanía, por así decir, en los dos escenarios en que él considera que se va a encontrar este año. Un escenario es de que haya una reforma tributaria y otro escenario es y que haya por consiguiente un determinado déficit fiscal, y otro escenario en que no pase la reforma tributaria y que va a haber otro déficit fiscal, Bueno, y las consecuencias que eso tiene para el Banco Central son importantes. A mí me parece que hace bien en comunicarlo. De alguna manera u otra, el estar anunciando repetidamente que van a aumentar las tasas y que estaría aumentando la inflación, ¿no es una manera de meter presión, una manera de amenazar políticamente a diputados y a otros sectores para que se apruebe el plan fiscal? No, bueno, primero, ya las tasas de interés subieron. En las últimas subastas que ha hecho el ministro de Hacienda, ha tenido que pagar más tasa de interés, y no ha podido recaudar lo que necesitaba recaudar, precisamente porque no ha querido pagar esas mayores tasas de interés. Pero lo que sucede es que este es apenas el primer mes del año, en una perspectiva a 10 meses más, a mí me parece que el ministro de Hacienda tiene que salir a colocar los bonos, y como digo, esto no es un secreto para nadie, el presupuesto tiene un déficit de alrededor de 5% del producto, eso son el equivalente de 2.000 millones de dólares, hablando en dólares, Bueno, y Hacienda va a tener que financiar eso. Tiene un proyecto de ley en la Asamblea Legislativa para que lo autoricen a emitir títulos en el extranjero. Bueno, ese proyecto de ley no se sabe qué futuro va a tener, así que por el momento el ministro de Hacienda va a tener que captar fondos en el mercado interno. ¿Existen otros instrumentos fuera del plan fiscal? ¿Existirán otros instrumentos, don Eduardo, a través de los cuales se puede aplacar el aumento en la deuda, el aumento de las tasas de interés y el faltante de recursos que tiene en este momento Hacienda? Bueno, el instrumento fundamental es hacer que otros capten menos, ¿verdad? Sí, pero como digo, ahí en el mercado financiero está el gobierno, está el Banco Central, están los bancos estatales, están los bancos comerciales, hay instituciones como el ISA, en el tanto que todos los demás capten menos, eso le deja más margen al Banco Central, al gobierno central para poder captar sin que aumenten las tasas de interés. Ahora, eso tiene su consecuencia en las instituciones públicas y privadas que están captando menos, ¿verdad? Si los bancos captan, si los bancos comerciales hacen menos colocaciones, bueno, entonces van a poder prestar menos, bueno, y entonces eso tiene otra serie de consecuencias para la economía. Don Eduardo, ¿hasta dónde podría llegar el aumento de las tasas de interés dada la circunstancia actual? Si sabemos que hay un déficit de 4 o 5% del PIB, ¿hasta dónde podrían subir las tasas de interés? ¿Podríamos regresar a esos niveles que tuvimos años atrás de tasas de 16, 17, 18 y más arriba? No, a mí me parece que no, porque yo no sé a cuánto va a aumentar, pero claro está que conforme aumenten las tasas de interés, la demanda por los recursos van a comenzar a disminuir, ¿verdad? Porque si los bancos tienen que pagar una tasa de interés muy alta para captar, tendrían que prestar esa plata a los usuarios de crédito a tasas de interés en que los usuarios no van a estar dispuestos a pedir créditos a esas tasas de interés. Bueno, entonces ahí la demanda de otros actores va a disminuir. Cuanto más suban las tasas de interés, más va a disminuir la demanda por los recursos en colones. Bueno, escuchábamos precisamente
la opinión de don Eduardo Lizano, expresidente del Banco Central. Él, a diferencia de usted, Fernando, él dice que es una obligación y ejercicio de transparencia del Banco Central decir cuáles son los escenarios y cuáles serían posibles acciones que se tomarían en una circunstancia como esta. No, correcto. Y en realidad yo estoy muy de acuerdo con la mayoría de lo que dice don Eduardo Lizano. Sin embargo, en lo que estoy en desacuerdo es en ese planteamiento de que solo pasa A o solo pasa B. Existen muchos escenarios intermedios y no estamos condenados a que el gobierno tenga que seguir gastando y que por lo tanto tenemos cada vez que darle más impuestos para que seguir alimentando esa vorágine fiscal del gobierno. Un poco su tesis es que el gobierno ha sido un poco vagabundo en el esfuerzo de refrenar sus gastos o de mantenerlos tal y como están ahora, que no se aumente ni un peso, no recortar nada, pero que no aumente el gasto. Lo ha hecho regañadientes. Si el gobierno actual hubiera empezado desde el momento que asumió gobierno con esto, no estaríamos en el lugar en el que estamos. Lo está empezando a hacer prácticamente 2 años después de su gobierno y tenían claridad del problema fiscal que existía en ese momento. Ahora, también hay que, en la segunda parte en la que el Banco Central, con este mundo dual de blanco-negro, no está siendo totalmente transparente, es probablemente que está siendo sumamente optimista con los efectos de una reforma fiscal, y de una reforma fiscal sobre todo de este tipo va a tener consecuencias negativas sobre crecimiento. Entonces, si el país crece menos o peor aún, entra en recesión, podemos entrar en una espiral donde aunque subamos los impuestos, el gobierno cada vez tiene que subir no eso, sino 3 años después otra subida más grande de impuestos porque simple y sencillamente no le alcanza, porque el sector privado no está generando la cantidad de recursos en impuestos para el sector público. ¿Siente usted que de alguna manera u otra las autoridades están, cómo decirlo, dramatizando o ponerle por lo menos una nota más aguda a la situación económica del país? ¿Por qué pregunto esto? Porque precisamente en diciembre se da el informe de que el déficit fiscal se reduce a 4,4%. Bueno, fueron 1,6%, pero es una reducción finalmente, que aumentó la recaudación de impuestos. Hoy precisamente se da a conocer el índice de precios al consumidor y el aumento en enero del 2012 es el más bajo de los eneros en 45 años, 0.17. justamente 0,17%. De repente uno siente que habrá algo de que se le está poniendo una situación un poco más grave de lo que en realidad tiene el país, o es que los costarricenses nos rehusamos a ver la gravedad de la situación fiscal de Costa Rica. Yo nada más quiero sumarle un dato más, que Fitch Ratings en diciembre también señala que el crecimiento de Costa Rica, la proyección de crecimiento para 2012 será la segunda más grande del área después de Panamá, y que va a ser un 4%, que es el mismo pronóstico del Banco Central. Michelle, yo creo que usted lo pone en palabras adecuadas. El gobierno está dramatizando y está totalmente enfocado en que tiene que conseguir la reforma a toda costa. Y bueno, aunque están haciendo lo que debieron haber hecho desde un principio, a regañadientes, como la reducción en el crecimiento del gasto público, también es cierto que este plan fiscal nunca fue la única alternativa, y a cualquier persona que se atrevió a decir no, pensemos en otras cosas, pensemos en las consecuencias sobre el sector privado, sobre el crecimiento del país, prácticamente se les dijo, ustedes no tienen derecho a opinar y ni siquiera los vamos a escuchar. Y no es cierto. El debate político y sobre todo económico debe considerar una amplia variedad de escenarios. Entonces, en ese escenario, pues por supuesto que no estamos en el mejor de los mundos. El déficit fiscal tiene efectos y, como decía don Eduardo, ya las tasas han subido y pueden subir incluso más. Yo personalmente no creo que lleguen al 16 o 18% de años ¿Pero anteriores. a dónde podrían llegar? Sí, vamos por 8.50, hace unos 2 años estaban 4.5. Bueno, para ver las tasas, a dónde pueden llegar, hay que verlo en el contexto de las tasas reales. O sea, ¿cuánto es la tasa que estamos pagando al quitarle la inflación? Y si vemos que ya existen tasas de largo plazo, el 9% y medio del año pasado, esos son 4,5 puntos reales, y en el contexto histórico eso es muy alto. Costa Rica en los 90 pagaba 3,5 puntos. Estamos en un contexto de tasas internacionales bajas, así que eso es lo que uno no entiende, y perdone que lo interrumpa. No entiende uno cómo estamos en un contexto internacional de bajos históricos, pegaditos al 0, llegando al 1, y es un éxito a nivel internacional, y aquí en Costa Rica estamos disparando al 8,5 y cuidado para arriba. ¿Por qué Costa Rica? Está el tema del déficit fiscal, y me acuerdo que aquí el vicepresidente de la República me lo decía, es por el déficit fiscal. Correcto. Pero es tan gravoso el déficit que nos separa a nosotros en 8 puntos de lo que está pasando en otros países. Pues en nuestra moneda sí, pero también existen tasas en dólares, o sea, en moneda extranjera, que localmente están al 2%, y hay muchas empresas que se dedican o tienen ingresos en dólares que se pueden financiar a tasas sumamente bajas. Entonces, en realidad vivimos los dos mundos porque somos una economía muy abierta al comercio internacional. Ahora,
lo que queremos decir no es nunca que el déficit fiscal no sea un problema. Lo que queremos decir es que la solución que se le está planteando, que es solamente subir impuestos, puede ser peor que el problema actual. O sea, hay formas, sobre todo a través de crecimiento, como se puede ir solucionando el déficit y que las tasas vayan bajando gradualmente. Fernando, gracias, doña Michelle. Una de las críticas más grandes que le hizo usted, le hizo ayer Jorge Guardia también a la posición de don Rodrigo Bolaños, fue que se estaba politizando, pero ya no entrando tanto en términos económicos, sino en el papel del Banco Central en la economía costarricense. No es evidente que el Banco Central lo nombra el Poder Ejecutivo, pues finalmente tendrá una política armónica o que va en armonía con lo que quiera el gobierno, y no es pecado, digamos, que el Banco Central anuncie medidas si no se aprueba el plan fiscal. Pues usted lo ha dicho, y en realidad el Banco Central debería ser muchísimo más independiente, y esa es una de las grandes debilidades de este país, que el presidente del Banco Central básicamente lo nombra la presidenta. Y es una lástima realmente, porque en el periodo anterior con don Francisco de Paula Gutiérrez pasó por 2 o 3 presidentes distintos, y los presidentes mantuvieron una independencia, de decir, el Banco Central que haga lo que tenga que hacer y que no esté sujeto a la amenaza o a esa espada de Damocles de que si hace algo en contra de lo que quiere el gobierno central lo vamos a quitar o lo vamos a obligar a hacer, peor aún, algo que no quiera, que de alguna forma el Banco Central aquí empieza a sugerir que podría verse obligado a financiar al gobierno, y esas son medidas extremas que no estamos ni remotamente cerca de que se vean necesarias. Por supuesto que pueden suceder, pero y pueden suceder en circunstancias extremas, como que se dé una crisis muy grave en Europa, que Portugal y España entren al mismo tiempo en cesación de pagos y el crédito mundial se contraiga, un poco como pasó en el 2008 o incluso peor. Esas circunstancias, aunque son extremas, pueden suceder, pero de alguna forma, como se plantea, es como si fuera un escenario que fuera un poco más probable y no un escenario extremo, que pues aunque vivimos en un mundo de escenarios extremos últimamente, no es lo que estamos viendo para este año, ¿verdad? ¿Quién es el modelo a seguir? Porque uno ve, los países europeos toman decisiones. El presidente Sarkozy de Francia anunció el fin de semana pasado que iba a aumentar el IVA. De hecho, bueno, lo hizo particularmente, lo va a subir después de las elecciones, pero lo va a subir en agosto. Anunció que lo va a subir en 1.69, si no me falla la memoria. El gobierno de España congela salarios, pero además, y lo hablábamos ahora fuera de micrófono, no solo congela salarios, sino que le dice, usted tiene que trabajar 2 horas más, lo que se convierte en que es prácticamente una disminución del salario. Grecia está en la peor crisis histórica, Italia entró en crisis, Estados Unidos, después de no tener crecimiento económico en la crisis del 2008, ha conseguido un crecimiento, digamos, constante. ¿Quién es el ejemplo a seguir en ese momento? Es una muy buena pregunta. Vamos a ver, los países europeos y sobre todo los del sur llegaron a este problema primero a través del fraude, porque los gobiernos como el de Grecia escondieron déficits fiscales sumamente importantes del 10 y del 15%, déficits que se hicieron por gastos que no fueron productivos, como por ejemplo Grecia empezó a meterse en el problema por las Olimpiadas, por todo el dinero que tuvo que pedir prestado para empezar a hacer la infraestructura de las Olimpiadas. No fueron a puertos, no fueron a carreteras o a mejorar la educación de su gente, sino a estadios, ¿verdad? España, pues todos estos países europeos en general y sobre todo los del sur de Europa son países muy socialistas, donde el Estado es sumamente interventor, ¿verdad? Y donde han estado promoviendo el estado del bienestar, que bueno, ese estado del bienestar sí ha servido durante algunos años, pero ahora vemos que tienen desempleos España del 22%, que el crecimiento de España, si le va bien este año, va a ser del 0,5% y probablemente tenga una contracción. Entonces, de alguna forma, si nosotros decimos, bueno, tenemos que subir los impuestos, porque vean, Europa está subiendo los impuestos, Europa está llegando a este nivel por tener niveles de impuestos del 25% de IVA, por tener niveles de impuestos del 45% sobre los salarios. Básicamente hacen tan caro al sector privado producir que muchos se buscan otros países, se van a China, se van a Brasil o incluso algunos han venido por acá, porque a pesar de que nuestros impuestos no son bajos, sí son bajos en comparación con lo que tienen en aquellos otros lugares. Así que aunque nos duela, yo creo que nuestro modelo tiene que empezar a parecerse un poco más al de Estados Unidos, que bueno, tomó medidas muy drásticas en el 2008, prácticamente se vio forzado a nacionalizar las pérdidas del sector bancario, pero eso le permitió levantarse
y empezar a caminar de nuevo. Bueno, y tiró al piso las tasas de interés. Y tiró al piso las tasas de interés, correcto. Bien, vamos a hacer una breve pausa comercial en Minuto a Minuto y los queremos invitar a ustedes que nos están escuchando o bien los que nos están acompañando a través de Canal 2 a que nos llamen al 905-286-3131 porque finalmente la economía no es un tema de economistas y especialistas, lo vivimos en el día a día, amas de casa, el mecánico en su taller, el empresario, grande o pequeño, es el que tiene que tomar las decisiones frente a las proyecciones que hacen nuestras autoridades. Lo invitamos a que nos llame al 905-286-3131. Conversamos con Fernando Estrada, analista independiente, y conversamos sobre la economía costarricense en el 2012. Ya regresamos. Cuando la noticia va más allá, minuto a minuto. Ya regresamos con Minuto a Minuto. ¿Querías una promo que te pusiera de cabeza? Voltea tu lata de cualquier té frío o néctar del monte. Envía el código que aparece debajo de tu lata al 7447 desde tu celular o actívalo vía internet y participa para ganarte al instante muchos premios. ¿Qué esperas? Voltea tu lata y gana con Del Monte. Usted conoce su estilo. Yo me traje un acordeón, venga para acá. Ay, pues pucha, no, pero no voy a tocar. Yo me traje un acordeón. ¿Qué canción es de Fanny Lu? Una de Fanny Lu. No importa, la otra no, doña Mary. No, a ver, por la Laura Chinchilla, fíjate vos, nunca le hemos escuchado tocar acordeón. Yo le quiero escuchar. Lindo. De verdad que, bueno, por lo menos se dice que en el acordeón no se desafina. Ah, bueno, ahí está, fíjate vos. ¡Qué voz! ¡Qué voz! Ah, fíjate vos. ¡Eso! Camelia Chanta, una mujer polémica, incisiva, pero ante todo, una gran periodista. Pelando el Ojo presenta Cita con Camelia. Tantos besos compartidos, tantos sueños que ahora se han ido. Seguinos en Twitter como CDR Canal 2. Es una avispa. Una avispa. Bueno, ahí corte. El cuento que es de la avispa, la vespa y el obispo, ¿se acuerdan? Sí, claro, la monjita. Un viejo chiste, sí. Sí. No lo contés, por favor. No. Así es la cosa. Las mejores tardes de tertulia con Álvaro Fernández, Alberto Cañas y Fernando Durán Ayanegui. Polémica, historias y anécdotas, porque los años hacen expertos. Hace mucho tiempo, antes de nacer el primer ser humano, antes que el primer árbol buscara la luz del sol, su vida comenzó. Respira y crece.
Su sangre corre por sus venas. Expresa lo que siente y puede sentir dolor. Nos puede alimentar al estar hambrientos. Nos puede sanar al estar enfermos. Tiene el poder de regalarnos energía y también el poder de hacernos sonreír. No es una cosa, es la tierra. Y hay una razón para llamarla madre. Docenas de especies desaparecen de la tierra cada día, para siempre. Pero hay esperanza. Con tu ayuda las ballenas han comenzado a retornar. El águila blanca ya no está en peligro de extinción. Y 1 millón de acres de selva tropical han sido protegidos para siempre. Tenemos solo un planeta. Tenemos solo una oportunidad. Nuestra madre necesita de nosotros. Hagamos algo. Algo. Los programas que usted disfruta escuchar, ahora también los puede ver, porque la radio se hizo imagen. Disfruta escuchando y viendo todos sus programas favoritos en CDR Canal 2. Opinión y actualidad con la periodista Amelia Rueda en Nuestra Voz. Pase las mañanas con nosotros. Ría con Pelando el Ojo. Infórmese primero y mejor con Noticias Reloj. Esto es Noticias Reloj. Viva la pasión del fútbol con Deportes Monumental. Disfrute con la música latina de ZFM. La número 1 de Costa Rica, ExaFM. Y póngale pólvora a sus fines de semana con la mejor FM. El nombre lo dice todo. Somos la mejor. CDR Canal 2, la imagen de la radio. Solicítenos a su operador de cable local. Cuando escuchas la mejor FM, sabes lo que te gusta, pero cuando la ves es La Mejor TV. CDR Canal 2 presenta La Mejor TV. 1 hora con lo mejor de la música de la mejor. Videos especiales, noticias, concursos, conciertos, baile. La Mejor TV. Sábados 11:30 de la mañana. Porque si es bueno escucharla, es mejor verla. Lo mejor de la música de la mejor. Solo por CDR Canal 2. Nuestra televisión ha cambiado. Hoy vivimos la evolución. Ver diferente. Escuchar mejor. Sentir como nunca. Una señal gratuita con la misma calidad de un DVD. Mayor cobertura. Posibilidades interactivas que la hacen más cercana. Más nuestra. Televisión Digital de Costa Rica. Una señal para todos. Música, videos, teatro, cine, danza y artes plásticas. La mejor ventana de exposición para los artistas costarricenses. Apoyar lo nacional, nuestra consigna. Hecho en Costa Rica, un programa que destaca la creatividad y la excelencia de los artistas nacionales. Todos los... Eric Gassman, solo por CDR Canal 2, la imagen de la radio. Continuamos con Minuto a Minuto. Cuando la noticia va más allá. Minuto a Minuto.
Muchas gracias por acompañarnos en esta conversación sobre la economía costarricense en el 2012. Hablamos con el señor Fernando Estrada, él es economista y analista independiente. Tenemos la llamada de un oyente. Muy buenas tardes. ¿Quién nos llama y de dónde nos llama? Muy buenas tardes, Sonia Campos de Sabanilla. Le escuchamos, doña Gloria. Sí, gracias. Bueno, para que se dé una pequeña idea de quién soy yo, porque hay que saber, ¿verdad? Para los que escuchan. Yo soy una bachiller pensionada, bachiller universitaria, y estudié, ¿cómo se llama? Yo venía de allá de las montañas del Irazú, y estudié aquí trabajando y estudiando, y así mis hermanos. Para no hacer extenso el asunto, a lo que me refiero es que así le decía a mi esposo, que también estudió y trabaja en muchas cosas, que cuesta demasiado, como dicen, acercar la comida, los pagos de luz, agua y teléfono, y en el caso de nosotros que gozamos de una educación y de un trabajo, sea como sea. Entonces yo pienso que aquí en Costa Rica, con un sueldo de 200,000 y resto, hay gente con hambre. Definitivamente no son 500, sino que creo yo que por lo menos es 1,000,000 y resto. Entonces yo no critico a doña Laura, porque yo creo que como mujer ella ha hecho todo lo posible, pero sí creo que esa reforma fiscal en que nos pongan en vez de un 13, un 14% impuesto de ventas, no va a beneficiar a un 70% de la población, y si la población se pone en disgusto, este pueblo puede reaccionar no porque le guste el pleito o la batalla o así, sino porque va a ser por hambre, por necesidad de un techo, por necesidad de salud, por necesidad de una buena enseñanza. Y le agradezco esta oportunidad. Y lo último es que ya que se haga politizado el Banco Central, es lo último que le falta al país para ser libre, para dejar de ser libre. Y yo considero una falta de respeto, una falta de ser cristalino a las personas que tienen exacto conocimiento de lo que es el Banco Central. Yo considero que es una patada, perdone que le diga, a las leyes que muchas personas en el pasado hicieron por Costa Rica, y no solo leyes, sino edificios y muchas cosas más. Y ya por último, ya metiéndome en un asunto aparte, un poquito aparte, me da muchísima lástima que los arroceros que cultivan aquí en Costa Rica no se les compre como le dijera, el producto, porque se importa de afuera, y me imagino, no puedo juzgarlo, si lo juzgo, perdone si alguien está mintiendo. Yo pienso que es por ganarse alguna comisión, alguna persona. Doña Gloria, muy agradecida por sus aportes. Agradecemos muchísimo su punto de vista, y imaginamos que la preocupación que ella tiene es fundamentalmente la que tienen muchísimos costarricenses. Decía ella que imagínese lo que pasa en una familia donde hay un ingreso de 200,000 colones. Finalmente ese segmento de la población es el que queda más desprotegido. Hemos hablado muchísimo de los números en macro, en grande del Banco Central, pero las decisiones finalmente de las familias son quincena a quincena o semana a semana para los que reciben también su ingreso de esa manera. La opinión de doña Gloria es sumamente válida, y en realidad a veces cuando uno habla de números macroeconómicos se olvida o no se olvida, pero no ve claramente el efecto en las personas, ¿verdad? Si esto se llegara a aprobar, la gente no tendría un aumento en sus salarios al mismo tiempo que le aumentan los impuestos. Eso significa automáticamente que el casi 20% que tenemos de personas que viven por debajo de la línea de pobreza va a aumentar. O sea, porque básicamente van a pagar ahora más lo que no pagaban, el 14%, bueno, los del 13 pasan al 14%, y en muchas cosas que no pagan van a empezar a pagar el 14%. Entonces, inmediatamente hay un efecto negativo sobre la distribución de la riqueza en este país. Nos vamos a volver más iniguales, que es la otra cara de ese aumento en los precios que se va a dar el día siguiente que entre en vigencia la famosa reforma fiscal. Esto, pues, en un país que ya es sumamente caro para muchísimas personas, pues va a meter en muchas angustias a muchísimas familias del país. Está tratando como iguales a desiguales. Ayer oí una frase que decía que tratar de iguales a desiguales generaba desigualdad. Es decir, ponerle digamos, grabar con el mismo impuesto a personas con diferentes niveles de ingreso, pues lo que va a hacer es ampliar las brechas.
Pues sí, esa es otra discusión muchísimo más profunda que no se ha tenido realmente en este país, y es decir, los impuestos que le pedimos a la sociedad que nos dé el gobierno, hacia quién van dirigidos. Un tema que mucha gente sabe anecdóticamente es la gran cantidad de, por ejemplo, de estudiantes de escuelas privadas que llegan a las universidades públicas, que son prácticamente gratuitas. Eso significa que el gobierno en ese caso específico está pidiéndoles recursos a la clase media y a todo el país para subsidiar la educación de la clase más, pues con mayor poder adquisitivo que va a esas universidades. Eso es un efecto de distribución de la riqueza, pero del peor, del negativo, porque uno está subsidiando a la gente que menos lo necesita. Así hay muchísimos otros efectos y realmente no hay una valoración de cuál es el impacto de cada uno de los programas de gobierno, porque por ejemplo si me dijeran que es que se van a aumentar los impuestos para darle un subsidio directo a la gente que vive en pobreza extrema, que sí existen esos programas, pero el impacto es realmente desconocido por la población, podría uno empezar a tener efectos diferentes y tratar de revertir la desigualdad. Fernando, si en sus manos estuviera dar un golpe de timón, usted nos ha dicho que tal vez ha faltado claridad de parte del gobierno en socarse la faja, en cortar el gasto. Si hubiera que dar un golpe de timón para que el instrumento único propuesto no fuera el plan fiscal, ¿cuál sería ese golpe de timón o por qué ruta pasa ese golpe de timón? A mí me parece que yo trataría de ver un poco a los países que han sido más exitosos económicamente en los últimos 50 años, y esos países no lo han sido con impuestos altos. Por el contrario, yo creo que el mejor igualador de las oportunidades en el país es el crecimiento económico. Brasil, por ejemplo, logró revertir los altísimos niveles de deuda, hiperinflación que tenía en los 80s y los 90, y ahora tiene una economía tremendamente bollante. Sería esa, ¿qué hicieron ellos que finalmente están como tan fuera de lo que está pasando en otros países y en otras regiones? Sí, yo no utilizaría a Brasil como ejemplo, porque Brasil es un país sumamente rico en riquezas naturales. Pero con mucha inequidad también. Con muchísima inequidad, correcto. Pero Brasil, por ejemplo, a diferencia de nosotros, es un país que no tiene miedo a explotar sus recursos naturales, sus minas de hierro, sus minas de cuanta cosa haya, de oro incluido. Nosotros somos un país hasta cierto punto hipócrita porque consumimos combustibles y sin embargo no queremos que el combustible salga por acá, y no nos damos cuenta que estas decisiones tienen impactos económicos, impactos ambientales muy negativos. O sea, el riesgo de un derrame en los puertos de Limón por todo el combustible que tenemos que importar puede ser en algunos casos hasta más grande de los riesgos ambientales de extraer el petróleo localmente. ¿Pero cuál sería entonces ese golpe de timón? Para mí el golpe de timón sería incentivar a la empresa privada, reducir la burocracia en todos los trámites y permitirle a la gente trabajar y generar riqueza. Pero si usted tuviera que tomar una decisión ya, este año, porque digamos, uno puede decir eliminar la burocracia, pero bueno, eso genera años, hay que generar proyectos de ley. Pero si el gobierno tuviera que hacer algo ya y estuviera en sus manos hacerlo, ¿qué hace? Pues asumiendo que de verdad tuviera que ser un aumento de impuestos, debería ser un aumento de impuestos temporal y no permanente. Algo parecido pues tiene que ser lo más balanceado posible, un poquito por todo lado para no generar la menor cantidad de distorsiones posibles. Y el ejemplo es el gobierno de Abel Pacheco, donde se aprobó la ley de contingencia fiscal, que fueron 2 años en que hubo un aumento en los impuestos a los dividendos, impuesto de ventas y todo eso, pero fue temporal, y eso significa que ese dinero no se pudo utilizar para nueva burocracia, y eso es tal vez lo más importante, generar mecanismos que le impidan al gobierno seguir creciendo y seguir despilfarrando los recursos. Bien, aquí en Noticias de Reloj y en Minuto a Minuto lo que queremos es sumar a la discusión cuáles son algunas rutas que podría transitar nuestro país para salir de este trance fiscal, de esta situación que francamente sí sabemos que le aprieta los zapatos a las autoridades del Ministerio de Hacienda, pero que también crea incertidumbre en las familias, en algunas empresas, ante los anuncios que hacen las autoridades de posibles aumentos en la inflación, en tasas de interés, y por supuesto que esto tendría un efecto en las decisiones que tomamos día con día. Estuvimos conversando con don Fernando Estrada, economista y analista independiente. Le agradecemos su presencia y su compañía acá. Un placer estar con ustedes. Y por supuesto las gracias a cada uno de ustedes que nos escucha cada tarde en Minuto a Minuto. Estuvimos con ustedes Michelle Mitchell, quien les habla, y Randall Rivera Vargas. Nos esperamos mañana con más.